Buenas tardes, vamos a trabajar hoy ecuaciones exponenciales. Acá en este video quiero dejar las aclaraciones para que puedan hacer el ejercitario los alumnos del segundo curso, específicamente de mecatrónica y electrónica. Bueno, entonces, primeramente, ecuaciones exponenciales, como estuvimos viendo el lunes pasado, decía, una ecuación exponencial es aquella en la que la incógnita se encuentra o aparece únicamente en los exponentes de potencias de bases constantes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una base y esa base tiene un exponente. El exponente eh, contiene, ¿verdad? O en él aparece la incógnita. ¿Cuáles son las incógnitas? Las incógnitas son siempre las últimas letras del abecedario, es decir, la X, la Y, la Z, la T, por ejemplo, la P, la Q, R y así. Entonces, toda vez que encontremos una expresión donde yo tengo una base que casi siempre es numérica y el exponente encuentre o pueda identificar como una letra X, Y, Z u otra, entonces está hablando de una ecuación exponencial. Ahora, también hay condiciones, ¿verdad? Siempre que la base sea mayor que cero, entonces se puede trabajar y se puede identificar como este tipo de ecuaciones. Entonces, la base mayor que cero y el exponente, una incógnita, directamente entendemos como ecuación exponencial. Bien, bien, entonces eso es lo principal. Luego, cuando digamos cómo poder resolver, ¿verdad? Dice, debes saber descomponer cantidades en sus factores primos. ¿Ok? El axioma fundamental de las ecuaciones dice, dos potencias con la misma base son iguales si y solo si sus exponentes lo son. Entonces ahí donde van a encontrar esto, ¿verdad? Cuando desarrollen ustedes, mejor dicho, las ecuaciones, van a ver que casi siempre se marca la base entre sí, es decir, el número que contiene como exponente a la incógnita. Entonces esas bases se suelen marcar y se hace eso justamente para poder identificar eh, de qué manera resolver, ¿ok? Para poder identificar que son justamente ecuaciones exponenciales. Bueno, van a encontrar de repente que voy cambiando de pestaña porque justamente estoy verificando que esté saliendo el vivo. Hay demasiada interferencia en la transmisión, entonces por eso es que de repente el audio no coincide con el video, o sea, lo que están viendo no coincide con lo que yo voy diciendo. Pero acá el desarrollo de las ecuaciones ya está, casi todas están resueltas hasta el final, entonces yo voy a ir hablando y explicando cada una a medida que ustedes van viendo ya las imágenes. Entonces, en el número 1 es bastante simple. Lo que hice fue descomponer el 625, que es un número múltiplo, es un número compuesto. Entonces, cuando yo identifico que un número tiene en sí o lo componen otros valores que multiplicados entre sí den como respuesta a ese número o ese valor, entonces ese número se llama compuesto. Al descomponer en sus factores primos, el 625 se identifica como 5 a la cuarta, 5 al exponente 4. Entonces ahí, como yo tengo bases iguales, digo y concluyo que x vale 4. Luego el ejercicio 2, 3 y 4, como pueden ver aquí. Ahí. Ahí ya estoy marcando hasta el 5 y 6, justamente por este tema de la señal. Entonces, el segundo dice, 4 a la x es lo mismo que 256. Entonces, ¿qué pasa acá? El 4 que contiene como exponente a la x, entonces digamos que la incógnita está justamente encima del 4. Entonces es base incógnita x, entonces el 4 es un número compuesto. Sí o sí todo número compuesto se tiene que descomponer en sus factores. Entonces por eso es que el 4 quedó como 2 al cuadrado. 2 al cuadrado a la x es lo mismo que 2 a la octava. Ahora, ¿de dónde salió el 2 a la octava? Salió de la descomposición en sus factores de 256. ¿Ok?
256 es lo mismo que 2 a la octava. Entonces ahí verifico que bases iguales, exponentes también iguales. ¿Listo? Entonces de ahí es esta igualdad. 2 a la x, o 2x mejor dicho, es lo mismo que 8. Por ende, x vale 4. Bien. En el número 3 tengo bases a la x igual a 1 sobre 128. Entonces, me quedaría de esta manera 5 a la x sobre 2 al cuadrado, porque fíjense que este era un 4, entonces es 2 al cuadrado. Otra vez elevado a la x sería 2 a la 2x. Y del otro lado tengo 1 sobre 2 a la séptima. ¿Qué hice acá? El 1 le transformé como 5. ¿Ok? Entonces, 5 a la 0 y 2 a la séptima, ¿verdad? Que era la descomposición del 128. Y acá ya hago la igualación. X igual a x, 2x igual a 7, por lo tanto x viene a ser 7 sobre 2. ¿Sí? Bases iguales, exponentes también iguales. Luego voy al 4, 5, 6, 7. Quiero que salga todo porque sale muy cortado. Ahí está. El cuarto dice, 3 a la x es igual a 1 sobre 81. Bueno, en esta parte, en el ejercicio número 4, es donde van a atender lo siguiente. ¿Qué pasa con 1 sobre 81? El 81 es un número compuesto, entonces lo debo de descomponer en sus factores. ¿A qué es igual? Es igual a 3 a la cuarta. ¿Qué pasa con 3 a la cuarta? Que yo necesito que para poder hacer esa propiedad de bases iguales, exponentes también iguales, entonces necesito que el 3 esté junto con el 1, o sea, no sea denominador, sea numerador. Y para eso es que se hace lo siguiente. Identifico el 4 que es exponente del 3 y ese 4 va a cambiar de signo como exponente. Entonces va a quedar 3 a la menos 4. Cuando yo hago esa operación de una base con exponente negativo, estoy diciendo que esa cantidad en realidad está en el numerador de la fracción. Entonces, cuando yo veo un exponente negativo, esto significa que en realidad es 1 sobre 3 a la cuarta. Pero si yo necesito que 3 a la cuarta sea un número así solo, que no tenga denominador, entonces el exponente se vuelve negativo. ¿Ok? Entonces 3 a la cuarta es lo mismo que 1 sobre 3. Perdón, 1 sobre 3 a la cuarta es lo mismo que decir que 1 por 3 a la menos 4. Entonces de ahí deduzco que x es igual a menos 4. En el ejercicio número 5 dice 3 a la x igual a raíz de 27. Raíz de 27 sería raíz cuadrada, 27 es 3 al cubo y acá también van a tener otra propiedad. Cuando yo tengo una raíz cualquiera y yo necesito trabajar con exponentes, esa raíz se tiene que convertir a exponente fraccionario. Es ahí que entonces raíz cuadrada de 3 al cubo queda como 3 a la 3 medios. El exponente de mi cantidad subradical es el numerador de la fracción y el 2, que es el índice de la raíz, es el denominador de la fracción que me queda como exponente del 3. Por ende, concluyo que x es igual a 3 medios. Luego el número 6, aunque voy a dejarle ahí nomás todavía. Luego el número 6 me dice 4 a la 5x menos 6 es igual a 4 a la 4x más 5. Ya tengo bases iguales, entonces igualo los exponentes y resolviendo como una ecuación común y corriente, x en el primer miembro, términos independientes en el segundo miembro, llego a la respuesta final. En el número 7 tengo 9 exponente igual a 3 exponente. El 9 es un número múltiplo, ¿okay? Es un número compuesto, entonces descompuesto en sus factores primos sería 3 al cuadrado. Y puedo ver que el 2 es también exponente igual que el 7x más 2. Entonces puedo escribirle de esta manera. 2 por corchete x más 2 como exponente. Y del otro lado 3 a la 5x menos 6. ¿Okay? Que también es exponente.
Entonces luego de que verifico esta igualdad de las bases iguales, exponentes también lo son, trabajo los exponentes y puedo llegar a la respuesta final del ejercicio. Bien, en el número 8 sería de esta manera, ¿verdad? Ahí. Tengo 3 a la x, exponente de vuelta, x menos 3, igual a 81. Entonces acá, cuando yo tengo una base con un exponente que está de vuelta toda la base con su exponente elevado a otro exponente, me dice la propiedad que yo tengo que hacer la multiplicación de los exponentes. Entonces es por eso que me quedaría x por x menos 3, ¿okay? En el exponente de este 3, es igual a 3 a la cuarta, que sería 81. De ahí me quedaría de esta manera y resolviendo, esta sería la respuesta final. Esta es una ecuación de segundo grado que, digamos, dentro de ella tiene la forma de trinomio de la forma. Entonces abro dos paréntesis, escribo la raíz del primero en el primer paréntesis y en el segundo. Se buscan dos números que multiplicados den 4 y restados den 3 y quedaría de esta manera. El número 9 y 10 tienen esta forma. Sería raíz cúbica de 5 a la x más 2 es lo mismo que 25. 25 descompuesto es 2, es 5 al cuadrado. Y yo, toda vez que yo esté trabajando con ecuaciones exponenciales u otros temas que requieran que yo transforme una raíz, esa raíz se transforma en exponente fraccionario, donde el numerador de esa fracción que está en el exponente es el exponente de la cantidad subradical y el denominador es el índice de la raíz, ¿okay? Por eso queda de esta manera, ¿okay? Igual a 5 al cuadrado, y ahí yo hago la igualación de 5, o sea, x más 2 sobre 3 igual a 2, y acá resuelvo como una ecuación común y corriente. Acá hay una notita que dice: para escribir un radical como un exponente fraccionario, la potencia a la cual elevamos la base se convierte en el numerador y la raíz se convierte en el denominador. ¿Okay? Y luego, finalmente, en el número 17, en el número 10, dice 17 es igual a 2x más 3 igual a 1. Bueno, en esta ecuación exponencial se puede ver que la base es 17 en la primera parte de la ecuación. En la segunda parte es 1. Entonces, ese 1 se transforma en 17. ¿Cómo y de qué manera? De la manera de la propiedad que dice que todo número cualquiera, incluyendo obviamente el 17, elevado a la 0 potencia es 1. Entonces, si yo necesito que el 1 sea 17, es lo mismo que escribir 17 a la 0. ¿Okay? Entonces ahí ya puedo ver que logré las bases iguales, por ende los exponentes también lo son. Entonces 2x más 3 es igual a 0, y ahí resuelvo como una ecuación común y corriente. Bueno, de esta manera desarrollamos todos los ejercicios del ejercitario. Espero que les haya sido útil la explicación y nos vemos en otra transmisión.